La Torre Latinoamericana es un rascacielos ubicado en la esquina que forman las calles de Madero y Eje Central Lázaro Cárdenas, justamente en el centro histórico de la Ciudad de México. Su ubicación céntrica y su altura, aproximadamente 182 metros si se incluye la antena que vamos a ver ahorita, y los 44 pisos, han formado y convertido a este edificio en uno de los más emblemáticos de la Ciudad de México. Solamente para que conozcan un poco de su historia, el edificio fue diseñado por el arquitecto mexicano Augusto Álvarez y fue el edificio más alto de la ciudad desde su construcción en 1956 hasta 1972, año en que se completó el Hotel de México, y actualmente pues hay muchos otros edificios mucho más grandes, pero este fue un edificio emblemático. En esta ocasión les muestro la Torre Latinoamericana para que la conozcan, sepan qué atracciones hay y acudan cuando anden de visita aquí en la Ciudad de México. Hola, ¿cómo están? En esta ocasión planeo visitar la Torre Latinoamericana. Precisamente me encuentro aquí enfrente de ella, a espaldas de Bellas Artes. Ahí está un poco mejor enfocada. Si ven, la Torre Latinoamericana se encuentra ahí atrás. Tiene bastante tiempo que no la visito, a pesar de que vivo aquí en la Ciudad de México, pues rara vez vengo aquí a visitarla. Ya hace muchos años, se puede decir, que no subo. Ahorita voy a volver a subir a ver qué tal, cuánto ha cambiado ahora que hay COVID. Entonces, ahorita se las muestro. Cuando anden por las calles por aquí de la Ciudad de México, siempre fíjense del contraflujo. No vayan a cruzar así nada más. Si se dan cuenta, allá atrás no se ve, hay un camión que viene en contraflujo y va en contra de todos los demás coches. Siempre fíjense de eso. Y bueno, como siempre, vemos que tiene todas las medidas de sanidad. Te ponen gel, te revisan la temperatura, pasas, está la fila e inmediatamente a la izquierda se encuentran las primeras atracciones. Es este museo donde hay un viaje fantástico, donde hay un túnel giratorio, ahí se ven los precios, pero hay paquetes también. Yo precisamente compré el paquete de 100 pesos por adulto. Creo que sí vale la pena entrar. De hecho, ahorita van a ver cómo se encuentra el museo. Bueno, pagué por entrar a un museo, creo, se llama Viaje Fantástico. Me dijeron, ya tenía mucho que no venía y no me acordaba, que hay 4 atracciones, creo. Bueno, esta es una, sigue la cafetería, después está el mirador y el restaurante, para que lo tomen en cuenta, ¿no? A ver qué tal está. Y ahí vemos la entrada. El día que fui había súper poca gente. De hecho, había como otras 3 personas dentro del museo. Y ahí me encuentro dentro de la primera sala. Vean, sí hay algunas personas, como 7 más o menos. Esta es la sala 4D. La verdad, si han ido a un Cinépolis 4D, ya conocerán más o menos cómo se mueven las butacas, cómo es la experiencia. Es bastante bueno si no han ido nunca, por ejemplo, a un Cinépolis. Si ustedes nunca han ido a un cine donde se muevan butacas, donde haya efectos de aire, luz, les sugiero acudir. Después de esto sigue un túnel giratorio de luces. El túnel pues mide, yo creo que unos 10 metros, lo pasan súper rápido. Es una experiencia, digamos, buena. Te mareas cuando estás justamente en ese punto, pero nada más son como 10 metros los que caminas, lo pasas y ya termina la atracción. Después de entrar al túnel giratorio sigue la Casa de los Espejos. La verdad me gustó un poco más, ya que hay una gran variedad de luces, hay música. Ahí me ven como voy caminando con la mano hacia adelante tratando de no golpearme, porque la verdad si te llegas a confundir. Si se dan cuenta está un poco oscuro, las luces iluminan pero aún así se ve un poco oscuro, y si no caminan con la mano de frente sí pueden llegar a confundirse y golpearse la cabeza. De hecho por ahí vi algunas personas golpeándose. Por eso es de que me ven caminando con la mano hacia adelante. También aproveché para tomarme un par de fotos. La verdad está bastante bien la iluminación, está bastante la música. También se me hace un poco corto, ya que si ustedes entran y nada más van precisamente a caminar, a salir, prácticamente pueden encontrar la salida en menos de un minuto. Ahí, digamos, lo importante es que se pasen caminando, que se diviertan un poco con sus compañeros, con quien vayan, que se tomen un par de fotos, que tomen un poco de video.
Bueno, ya terminé el museíto. Ahorita les cuento un poco mejor cómo está. Les recuerdo que me dijeron ahorita que son 4 atracciones. Que incluye el cinema, la Casa de los Espejos y el puente giratorio. Luego sigue, bueno, ya como otra parte hay el mirador, el restaurante y la cafetería. Voy a ver si entro a todos para ver y ahorita les enseño. Ahí precisamente ya me encuentro en el piso 36, donde está un pequeño, digamos, cafetería. Algo que no te dicen al momento de entrar es de que te ponen una pulsera y puedes subir desde ese piso hasta la terraza, que sería el piso 44. Puedes permanecer en cualquiera de esos pisos, puedes subir y bajar. En un piso arriba está un museo, luego está la cafetería. Ahí podemos ver cómo se ve el Zócalo de la Ciudad de México. La verdad es una vista bastante bonita. Mientras no se pasen de esos pisos, pueden subir y bajar sin ningún problema. Ahí les comento, estoy en una cafetería donde pueden sentarse a tomar un café y tienen una vista súper bonita de la Ciudad de México. Vean, se ve bastante bien. Vemos ahí Bellas Artes, vemos ahí el norte de la Ciudad de México. Veíamos ahorita a su lado derecho el Zócalo. Pueden sentarse a tomar un café, pueden tomar ahí algún aperitivo. Hay mesas, pero realmente la verdadera vista, digamos, al exterior está en la parte superior. También como atractivo se encuentran estas máquinas donde pueden meter monedas, como ahí dice, 50 centavos y 10 pesos. Le dan vuelta y sale la moneda de 50 centavos aplastada precisamente con la imagen de la torre. También hay souvenirs que pueden conseguir ahí en el piso donde está la cafetería antes de que suban a los otros pisos. Y ahí ya me encuentro en la parte superior, que sería la terraza u observatorio, donde ya es la parte externa. Tienen una vista un poco mejor, ahí se ve la reja. Vean nuevamente el Zócalo. Pueden subir, pueden darle vuelta ahí, pueden ver cualquier parte de la Ciudad de México y pueden contratar también binoculares, que ahí están los precios, para poder ver un poco mejor. Está bastante bueno, aunque es poco tiempo, como ven son 10 pesos por 2 minutos. También hay otros binoculares que son 5 pesos por 1 minuto y medio. Pueden contratarlos para ver un poquito más de cerca alguna estructura que ustedes quieran conocer y pueden prácticamente ver hacia cualquier lado de la Ciudad de México, tanto norte, sur, este u oeste. También ahí, si se dan cuenta, se ve la parte superior, que sería lo más alto de la estructura de la Torre Latinoamericana, y abajo precisamente de esto se encuentra el restaurante. Yo decidí ir para probar a ver cómo estaba. Vean, es el restaurante Miralto. Ahí está el código, creo que lo pueden escanear para ver el menú. Se los voy a mostrar el menú en unos momentos. La verdad es un menú, digamos, precios son un poco elevados comparados con cualquier otro restaurante que se encuentra justamente abajo de la torre. La comida, por lo que vi, está buena, no es algo así excepcional, pero se me hace bastante buena. Yo decidí de todo eso comprarme un pepito de arrachera, tenía ganas de comer eso, pero toda la demás comida que vi se veía bastante buena, aunque sí está el precio un poco elevado comparado con los locales que están ahí abajo. Vean, el pepito de arrachera, la verdad es un pepito bastante bueno, no es el mejor que he comido en toda la vida, pero tampoco es de mala calidad. Pero precisamente también, pues obviamente están pagando por parte del servicio y pagando por la vista. Para terminar, les comento, me gustó bastante regresar. Pueden tomar bastantes fotos. Creo que es uno de los atractivos que deben visitar si ustedes se encuentran en la Ciudad de México. El boleto cuesta, me parece que 140 pesos subir, estar en todo esto. Más aparte, todas las atracciones que ustedes quieran contratar, que sería el museo que acaban de ver. Sería pasar a comer, tal vez a tomar un café o algo a la cafetería. Ir al restaurante o subir a la parte superior de la terraza. Sí les recomiendo acudir. Como ven, los precios de la comida son un poco elevados comparados con otro, aunque podrían ser bajos comparados con un restaurante gourmet, digamos de un poco más de calidad, pero siempre la experiencia cuenta. Espero que les haya gustado el video. Dejen en la parte inferior comentarios si tienen dudas. Suscríbanse a mis redes sociales para estar al pendiente de mis próximos viajes, para que vean qué es lo que conozco. Y nos vemos en la próxima.